Hola, ¿cómo están, gente? Estoy muy contento. Como siempre, tengo grandes invitados y hoy no es la excepción. Y hoy cuento otra vez con otro paisano que di con él por TikTok y tiene una historia muy significativa y creo que nos va a ayudar a todos para entender algunos temas importantes que todos somos, que nadie es ajeno, pero sin más preámbulos les presento a Adrián Ramos. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Cómo te trata la vida, Adrián? ¿Cómo te sientes? Pues me siento mucho, bueno, me trata bien. Ya Ok, no me gusta quejarme mucho de mis problemas porque creo que ahorita ya estoy viendo más bien lado positivo de las cosas. Ya ok. no me enfoco tanto en lo negativo y le saco provecho a lo negativo prácticamente. Entonces me encuentro muy bien. Perfecto. Adrián, vamos a empezar. ¿Dónde naciste? Nací en Chihuahua, Chihuahua, Ok. ¿Qué día? el 26 de octubre, ¿Cuántos años tienes, Adrián? 43 años. Ok. Y luego entonces cuéntanos cómo fue tu niñez. Pues mira, nací en Villa Ahumada, bueno, nací en Chihuahua, pero me crié en Villa Ahumada. Es Es un la pueblo ciudad del estado de de un pueblo, Chihuahua. entre Chihuahua y Juárez, donde están los burritos y las quesadillas. Así es. Ahí me crié hasta los 15 años. Soy el mayor de cinco, pero nada más viví prácticamente con mi hermano y mi hermana, que son tres. Mis dos hermanas menores, yo ya no vivía en la casa. Tuve una infancia, digamos, económicamente privilegiada, pero emocionalmente abandonado. Ah, Vengo de una familia muy conservadora, una familia altamente conservadora, aun cuando mi abuela no lo fue. eh, por el lado de mi mamá y el lado de mi abuelo materno son muy conservadores. Del lado de mi papá no tengo familia, mi papá es huérfano, entonces no tengo mucho conocimiento de familia de mi papá. Mi mamá es hija única, no tengo primos hermanos, raramente una familia mexicana y de pueblo, pues es muy extraño tener. Entonces, mi abuela no quiso tener más hijos. Eh, Fui un niño que se me educó a la antigua, o sea, a obedecer a los adultos, y creo que en ese aspecto es algo que hablo muchísimo en mis videos sobre eso. Am, Fue como empezó el abuso. Fui abusado sexualmente de niño, desde los 6 años hasta los 15 años, y prácticamente mi infancia fue como que gran parte fue mala, digamos, de así en ese aspecto, y por otra parte fue buena. Ahorita trato de enfocarme mucho en lo positivo, porque a pesar de todo, a veces eh, me, por mucho tiempo me enfoqué en lo negativo de la vida, de mi parte de la infancia, pero poco a poco me he dado cuenta que tiene muchas cosas positivas en la vida. O sea, disfruté muchísimo también. Ah, ¿Qué más te puedo platicar? Bueno, ya del abuso, ¿Cómo mi fue, abuela murió. Adrián? ¿Cómo fue ahora que hablas? Porque obviamente eh, es hablarlo, escucharlo, ¿va? Es impactante. No es tan común que un hombre hable, ¿verdad? Del abuso. Es más común que una mujer tenga lamentablemente, esa, digamos, apertura. Pero fuera de eso, si tú, esa infancia que tuviste, esa situación tan fuerte, ¿tú te acuerdas cómo era ese Adrián de niño durante vivir eso? Porque dices que fueron varios años. Entonces, Sí, ¿tú te fueron 8 años. acuerdas cómo tú bloqueas, qué hiciste? O sea, ¿cómo fue ese Adrián después de eso, en niño? Mira, yo al principio, los primeros años, no sabía que, o sea, empezó, no fueron más una persona, fueron varias personas. ¿Ok? Desde el párroco de la familia um, hasta el mejor amigo de mi papá. Um, Todo empezó porque yo tenía, mi papá, yo de muy chiquito o sea, luego se dio cuenta que no era un niño, digamos, normal, ¿no? Me gustaban otras cosas, me gustaba ensuciarme, me gustaba ser Eras ordenado, diferente, por así era decirlo, entre diferente, ¿no? comillas. Entonces, eso mi papá le molestaba muchísimo porque mi papá es un hombre macho, de esos que no puedo agarrar una escoba porque un hombre no agarra una escoba. Entonces, mi papá siempre me rechazó desde muy chico, o sea, aun cuando estaba en la casa, siempre me sentí rechazado por él. Yo siempre buscaba la aprobación de mi papá. Entonces yo uh, con terapia me he dado cuenta que yo buscaba la aprobación de una figura paterna. Entonces el párroco se dio cuenta de mi necesidad y él Tu empezó a carencia. utilizar, ajá, entonces empezó a utilizar esa bandera y me manipuló para creer que tocándolo
o tocándome él a mí, era como lo que hacían los papás con los hijos. Entonces, por muchos años, ¿verdad? No sé cuánto tiempo fue que yo creí que esa era la relación de un papá. Fue hasta cuando yo empecé a la adolescencia que empecé a cuestionar que por qué pasaba esto, ¿no? Entonces, yo al cuestionar, otra persona se dio cuenta de esto porque yo le confesé a un trabajador de mi papá y él en vez de ayudarme empezó a utilizar esa información en contra mía. Entonces, a también hacer lo mismo conmigo y ahí es donde empezó ya el contacto físico de una manera más sexual, digamos así. Y ahí es cuando yo empecé a cambiar, porque ya es cuando me di cuenta que lo que había pasado anteriormente, ¿verdad? Estaba mal, y luego pasa esto, yo empiezo yo a tener una situación de rebeldía, y aparte mi mamá, bueno, mi abuela, quien me crió, le diagnosticaron cáncer. Entonces, por mucho tiempo yo no me enfoqué en mí, o sea, porque yo me enfocaba en mi mamá y en mi abuela, estar con ella, mi mamá y mi papá, pues eran, ¿cómo te puedo decir? Mi papá y mamá nunca fueron papás realmente, siempre hubo alguien que nos criara a nosotros. Yo tuve una ¿Tus nana, tuve a papás mi abuela, trabajaban? ¿Tus papás mi papá tenía trabajaban? negocios, mi papá tenía negocios, pero nunca se ocuparon de nosotros emocionalmente. Y siempre nos dieron todo, veranos en Estados Unidos cuando había campamentos de veranos, vacaciones en Disneylandia, o sea, siempre teníamos todo. Digo, fui un niño privilegiado económicamente, pero emocionalmente estuve completamente O abandonado. sea, En- cuando te sucede lo de que es un padre, un párroco, Ajá, ¿cierto? O sea, que tus papás no te dieron esa atención significa que tuviste una niñez solitaria. O sea, sí, no tuviste la atención apropiada de que te cuidaban, dónde andabas, a qué hora salías, con quién o qué no. sentías, ¿cierto? Por eso hubo lamentablemente esa Siempre libertad. teníamos a alguien siempre tenía que nos cuidar a alguien. Entonces, las personas que me cuidaban eran quienes, algunos de ellos son los que abusaban de mí. Entonces, por ejemplo, si a mi papá le gustaba mucho el béisbol. Entonces, mi mamá, cuando quería tener en control a mi papá, porque mi papá llegó a un punto en que empezó a tomar y empezó a tener mujeres, entonces mi mamá me mandaba con mi papá. Y mi papá lo que hacía, me mandaba con el trabajador de él. Decía, llévatelo a dar la vuelta, allá, en el monte. Entonces, en esas idas al monte, el tipo abusaba de mí. Entonces, este, yo se me sentía como que, como completamente acorralado por todo, o sea, no sabía qué hacer. O sea, mi papá me rechazaba y me mandaba con este tipo que prácticamente hacía lo que hacía conmigo. Mi mamá no quería que estuviera en la casa y mi abuela enferma. Entonces, ella el mayor. Entonces, eh, no sé qué fue lo que pasó, y platicando con mi terapeuta, en qué momento yo bloqueé todas las emociones, porque me acuerdo cuando mi abuela muere de cáncer, yo no lloré, porque yo tenía miedo de llorar, porque mi papá me pegaba muchísimo cuando me veía llorar. Mi papá me lloraba, si me veía a mí tener un tipo de comportamiento femenino, o sea, ya sea que si me veía limpiar, si me veía ordenar, si me veía llorar, era un golpe Ya, él lo seguro. asumía que era una debilidad. Ajá, ajá. Entonces, cuando mi abuela muere, que para mí era prácticamente mi vida completa, eh, yo no lloré. Entonces, y me acuerdo que no la quise ver yo tampoco en el féretro, porque no quería recordar, no quería verla muerta. Sentía que si la veía iba a llorar. Y mi papá estaba muy pendiente de mí, ¿verdad? Porque siempre aseguraba que no fuera yo a, como quien dice, a ponerlo en vergüenza. O sea, él siempre me decía eso, es que me pones en vergüenza con tu comportamiento, Porque cómo él veía actúas. que tú eras diferente. O sea, él Sí, él sabía que sabía, tú sí, eras ajá, gay, ajá, sí, o ¿cierto? sea, ajá, en ese momento yo no sabía que era gay, simplemente yo sabía que Claro, era diferente. claro, exacto. Pero entonces tu papá, por ese miedo, siempre estaba no en la atención correcta, pero cuando te Ajá, tenía de frente, simplemente te quería como un machito. O sea, te querían ajá, con su mente, o sea, de que no saliera esa persona diferente, entre comillas, ¿cierto? ajá, Ok. así es. Y entonces, Entonces, Adrián, dices que bloqueaste y entonces, y que ajá, lo has tratado con tu terapeuta. O sea, ¿tú te acuerdas qué sucedía? O sea, por sí, ejemplo, eso que comentaste del monte que ibas con esa persona. ¿Tú te acuerdas de ese Adrián cuando regresaba y todo lo guardaba o no? no, haz de que yo nomás lo que, yo te puedo escribir de una manera así a detalles lo que pasó, pero no siento nada. Y es lo que estoy en terapia ahorita tratando de conectar para poder sanar, porque solamente cuando consumía me provocaba estas emociones extrañas que no sentía yo normalmente y me hacía desahogarme. Ya. Entonces,
como explicó mi terapeuta, es de que mi mente separó ese trauma mío para protegerme. Sí. Porque si yo no hubiera, no sé si, dice, si no te hubiera bloqueado tu mente ese trauma, quizá no estarías tú aquí ahorita ya. Ajá, claro. Entonces, lo único que sí me acuerdo perfectamente fue cuando, y lo que ahora sí ya me duele mucho, cuando mis papás se dieron cuenta. Bueno, para esto yo me iba a estudiar a Estados Unidos. Yo me iba a Estados Unidos O porque mis sea, papás, muere tu abuelita y es un gran choque para ti. Nada más, sí, no, muere mi no quiero abuela. moverme tan rápido. O Ah, sea, muere tu ajá, abuelita que es tu corazón. O sea, era tu sí, protección, era tu ajá, momento, era tu espacio de felicidad, por así lo que estoy sí, entendiendo, ¿cierto? ajá, Entonces, sí. sucede eso. ¿Qué sigue después de ese funeral? ¿Qué pasa con Adrián? Después de eso, yo tenía 13 años, terminó la secundaria. eh, para esto, mi mamá y mi papá, mi abuela era la que prácticamente, la del dinero, la que tenía los negocios, la que administraba. Mis papás prácticamente no saben ni qué hacer con nada. Entonces, cuando mi abuela muere, prácticamente todo se va acabando, ¿verdad? Simplemente hay salida, hay gastos y gastos y gastos y entradas muy pocas y no saben cómo manejar a mis papás la situación económica de la familia. Entonces, llega un punto que empiezan a vender los negocios, vender el rancho y mi mamá, simplemente, pues mi mamá cometió un fraude. ah, Muy grande. No trabajaba para una cervecería, Una comprando cervecería. No y, pasa nada. Es YouTube y aparte, ok. no pasa nada. Y luego, Entonces, lo que pasa es que eso lleva a la familia a una quiebra total. Y de ahí decían mis papás de que a mi yerma no me va a dar estudios, porque yo no iba a tener una familia nunca. Entonces se van a enfocar en mi hermano, que sí va a dar familia. Entonces, por ende, a mí terminó la secundaria y dicen, tú ya no vas a tener más estudios, te vas a ayudar, nos vas a ayudar nosotros en el negocio que tenemos, porque tú de nada te sirve darte estudios a ti si tú no vas a tener familia. porque Entonces, ellos la vamos a, asumían que tú eras gay en ese momento o o sea, porque ellos, ya habías ajá, hablado de eso. ajá, ellos asumían que yo no iba a tener familia, por ende no era necesario y que me iba a quedar a cuidarlos a ellos. Entonces, que mi hermano era el que iban a darle todo lo que pudieran para que él se estuviera. Entonces, yo no acepté eso. Entonces, yo perdí un año de escuela. Yo me gradué de la secundaria en el 94 y perdí del 94 al 95 un año completo. Durante ese año, yo me dediqué a trabajar con mis papás en el negocio, tenía una licorería y yo lo que hacía es que yo apartaba el sueldo de una persona que trabajaba con ellos, no les decía yo, lo agarraba. Entonces yo le con una tía, la hermana de mi abuela, cuando vinieron de vacaciones en el verano del 94, lo que estaba pasando con mis papás y yo quería seguir estudiando. Y me dijeron, mi tía me dijo que sí, que simplemente tenía que tener visa de estudiante, no me iba a ir así nada más, y dije que sí me importaba. Entonces yo durante un año prácticamente ahorré, Ok. este, ahorré todo eso y mi tía y mi tío hablaron con mi mamá y me dijo que estaba bien, pero ella pensaba que yo no iba a hacer nada. Pensaban, sí, pues se le va a olvidar. Y no. Entonces, cuando llega ya empieza a acercarse el verano del 95, yo empiezo a decir a mi mamá, oye, mamá, necesito la visa de estudiante, hay que hacer la cita. Yo tenía mi visa de turista, pero no de Claro. estudiante. Y no me creía. Entonces, ya mi tía tuvo que hablar con ella y dijo, Adrián, si quiere venir para acá, entonces, si él tiene para pagar la visa, entonces sácasela. Entonces, como mi mamá no le puede decir nada a mi tía, lo hicieron. Yo llegué tarde a la escuela porque mi mamá se quiso prolongar por más y más y más y más y más. Mi mamá decía que a mí dejarme ir con ellos, ella no iba a tener control sobre mí y yo no sabía qué tipo de cosas podía llegar a hacer. Con Y tus además mi tíos, mamá, con tus ah, tíos, con tus o sea, que tíos. ajá, que mis tíos no iban a ponerme atención a lo mejor y que a lo mejor iba a hacer un desmadre porque era Estados Unidos, ¿no? Y además, mi tía y mi tío no son católicos y mi mamá es muy católica, entonces ella decía, te van a volver como ellos y entonces era una dinámica muy Sí. extraña. O sea, tenían miedo de que tú fueras a hacer algo pecados allá, que te fueran Ajá, a hacer exactamente. no conservador como con la mentalidad que ellos tenían. Exactamente. Ok. Entonces, un día antes de irme, me acuerdo que yo llegué a Sacramento un 15 de septiembre del 95. Ya la escuela había empezado por todo esto. Una noche antes de irme yo, llegó mi mamá, tenía la licorería y mi mamá surtía las cantinas de Villa Ahumada. Entonces, había un tipo que
él sabía de lo que había pasado con uno de los trabajadores y me insistía muchísimo ahí. Y yo simplemente, yo le tenía pavor porque me daba asco el tipo, o sea, una persona que era esos gente mañosa, asquienta, que se mete con que, ¿se explicó? Entonces llegó a pedir cerveza y yo no quería atenderlo. Lleva, ve, que no, no quiero ir, que vaya. Yo sabía, porque me había insinuado días antes, te me vas a ir en esto, te me vas a ir, te vas a ir, te vas a ir. Me hacían insinuaciones como que me voy a ir y sin que, ¿se explico? Entonces yo simplemente me alejaba de él y yo no quería ir y mi mamá me forzó a ir y ya fui. Me acuerdo que llegué a entrar a la licorería, abrí la puerta, una puerta de vidrio y me fui corriendo inmediatamente al fondo para agarrar las cervezas para, antes de que él entrara. Entonces, yo lo que estaba bajando eran cuatro cartones de cerveza nada más, ni siquiera era mucha cerveza. Estoy subiendo esto para cuando ya yo soy la última cajón, él llega. Yo supe que había cerrado la puerta por dentro. Simplemente yo dije, ya, entonces lo único que es que me empieza a, pues, agarrar y me dijo eso que te voy a decir mañana y nunca se me va a hacer y yo simplemente me quería mover, pero no, yo siempre he sido flaco, entonces, no era Aparte algo que eras un yo, niño, tenías 13 ajá, años. entonces yo nomás me acuerdo que, ay, güey, me tiró al piso y ya no me acuerdo, o sea, simplemente, ya las últimas veces que abusaban de mí, yo simplemente cerraba los ojos y yo ya no, o sea, nada más me esperaba que terminara, ¿se explicó? No me acuerdo nada más que estaba yo boca abajo y así como que no sé, yo lo que empiezo a escuchar el ruido de la puerta y volteo y veo a mi mamá y yo grito, mamá, o sea, como que contento que estaba mi mamá, ¿se Claro. explicó? Entonces, estaban las luces apagadas, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que la puerta estaba cerrada por dentro. Entonces yo dije, pues la cerraron, entonces el tipo se levanta y se va por la puerta de atrás. Y me dijo, ni te juro decir nada. Entonces yo nada más me levanté, fui a abrir la puerta y yo mi primera instinto fue querer abrazar a mi mamá y lo único que recibí fue una cachetada. Y mi mamá empezó a decirme cosas que no se me van a olvidar. Me sentí completamente solo, o sea, en ese momento, o sea, volvió ese sentimiento de que no tengo a nadie, o sea, no, Desprotegido. ajá, o sea, simplemente no, Soledad absoluta. sí, o sea, no entendía. Entonces ya, No mi mamá entendías me si dijo, conectabas porque tu mamá sí vio y entendió lo que pasó, en lugar de darte amor o enojo por lo que te pasó. Al contrario, o sea, me fue, culpó, te culpó, me exacto. culpó, me Entonces, culpó, me dijo, me acuerdo que ya empezó a gritarme y me dijo que fuera a la casa y me dijo que ya no me da Sacramento, que ya no me da Sacramento, que no sabía qué tipo de cosas, mañas iba a agarrar yo acá o allá, que no me iba a ir de ahí. Entonces yo me acuerdo que yo recuerdo toda esa noche y mi papá llegó, le dijo a mi papá y mi papá me dijo, es que no puede ser violación si eres gay. O sea, para él y mi papá, el sí, o hecho de que sea, yo que fuera gay o tú afeminado lo es motivaste y como eres justificado. gay lo tienes que aceptar. O Ajá, o sea, sea, fue como una que no, relación ajá, consensual para él. ajá. Entonces, me acuerdo que yo me pasé toda la noche rogando a mi mamá y mi papá que me dejaran ir. O sea, había sido apenas, había tenido un abuso, ah, y estaba rogando a mi papá que me dejaran ir. O sea, era una doble situación en Ujú, contra mía, ujú. ah, que no sé cómo la procesé y cómo salí de allí, la verdad, porque me acuerdo que ya por fin hablé con una tía mía, le hablé por teléfono, me dijo que habló con mi mamá, dijo, ¿se va a ir a leer el Sacramento o voy por él yo? Ella trabaja para el gobierno de Estados Unidos, dijo, yo lo puedo subir al avión sin ningún problema, a mí no me van a preguntar nada. Entonces ya mi mamá dijo, está bien, ya lo vamos a llevar para allá. Um, y yo me acuerdo cuando iba en el avión, simplemente dije, nunca más voy a hablar de esto y nunca más voy a, o sea, como que bloqueé completamente eso y me llegué a Sacramento con la intención de ser una persona nueva y por Sí, mucho tiempo mantuve eso, o sea, claro. mantuve esa, no, los recuerdos estaban allí, pero las emociones no las tenía, o sea, no sé, Ujú. entonces, por 20 años literalmente, desde el momento que salí de Biomada a los 34 años que murió mi mamá, todos esos años estuve yo bien. O sea, fue cuando, y siempre fue muy serio, siempre fue una persona muy seria,
no tomaba, o sea, porque no tenía miedo yo de ser de una manera que saliera eso, ¿sí Claro. me explico? O recordar esto, no sé por qué tenía esa Tú idea. estabas ocultando y trabajando para que ningún factor externo te Ajá, sacara ese Adrián del cual tú dejaste entre comillas allá. O sea, ajá, porque tú dijiste, voy a ese infierno donde viví, lo cerré, esta es una nueva vida y no quiero que ese infierno, porque obviamente no lo procesaste, no, obviamente, y eso ajá, es uno de los factores principales que tenemos cuando somos abusados, que es si no lo procesamos en algún momento truena. Y entonces ajá. te fuiste y no tomaste. ¿Y a qué te dedicaste a hacer? ¿Estudiaste? ¿Trabajaste? ¿Cómo te fue por allá? Estudié en Sacramento, estudié la high school allá, terminé, me vine de regreso para acá, am, porque pues yo tenía que pagar mi escuela, entonces no podía pagar la universidad yo allá, no, era imposible que la pagara yo. Entonces, me vengo para México y empiezo a buscar la manera de entrar a la escuela. Duré 2 años para poder entrar a la UACJ, que fue otra situación de abuso que no, a veces entre los días lo normalizamos, porque yo no podía quedar yo tengo TDAH, entonces me cuesta mucho trabajo concentrarme en los exámenes. Entonces, no quedaba. Y un amigo me dijo, ¿sabes que conozco a alguien que, que te puede ayudar? Está en trabaja en la UACJ y no va a decir la posición que Claro, tenía ni claro, nada. claro. Dijo, pero pues vas a tener que hacer el favorcito. Y yo dije, pues fue una de las decisiones que dije yo, no puede ser que voy a tener que hacer esto para ir a entrar a la escuela, pero yo estaba dispuesto a entrar a la escuela. Yo no podía, mi meta era estudiar, terminar mi carrera y ser, o sea, como que yo tenía esa idea de llegar a un punto donde decían, no hay manera que me cuestionen porque ahora yo soy todo esto, ¿se explico? O sea, logré todo esto. Y, Quería ser y independiente ajá, económicamente ajá, y y para tener eso un tú éxito decías, profesional. necesito estudiar, Ajá, necesito mi título, o sea, necesito lograr este maldito título, o sea, ajá, necesito, tu objetivo es no depender de nadie. Y ajá, entonces, ajá. para Y que si algún día lograrlo, salía todo eso, no se cuestionara, o vieran, sí, pero tiene todo esto, o sea, como tratar de como decir, sí me pasó eso, pero tengo todo esto que vale más, ¿me explico? O sea, yo tratando de decir a mis papás, sí, yo todavía me sentía culpable de lo que ha pasado, yo como que siento que en mi pensar era, si yo logro todo esto, se van a olvidar de lo que pasó, y van a decir, ah, qué buen hijo tengo, tenemos un hijo exitoso, ¿se explico? Entonces, pues accedí a esa situación, a ese intercambio de poder, digamos así, este, entré en la escuela, y siempre fui una persona muy determinada, me empecé en la escuela, al año y medio de la escuela, yo luego en la maquilladora conseguí trabajo, y oye luego Adrián, tuve un viaje de trabajo inmediatamente. solo para regresar, Ajá. cuando haces ese intercambio, ¿te trajo algún recuerdo de lo que viviste en el pasado o es algo que Ah, separaste y separaste? me acuerdo nada más que fui a su departamento, el tipo me dio, o sea, era asco, porque yo sabía que él lo estaba haciendo con la intención, pues el único beneficiario era él, ¿se explico? Porque, o sea, independientemente que yo iba a recibir una entrada a la base J, el beneficiario era él, ¿se explico? O sea, eh, entonces, me acuerdo que nada más, igual me bloqueé, me acuerdo que se molestó porque quería que lo besara y yo no quería besarlo, yo no suelo besar así, más porque sí. Entonces, no, yo no quería y se molestó, dijo, y me acuerdo que me forzó y nada más lo único que fue, terminó y me acuerdo que me levanté y me fue a vomitar. O sea, no sé, me dio como que náuseas. Creo que fue todo el recuerdo, más que nada, porque ni siquiera había comido. Y me acuerdo que también se molestó por eso. Me dijo, eso te puede costar. Y me acuerdo que le dije, o sea, le rogué prácticamente. O sea, le rogué que no, que por favor. Y yo me acuerdo que duré meses después de que pasó eso con la ansiedad de creer, a lo mejor no quedo. No ¿Se entras a la explico? universidad. Ujú. Ajá, porque al último, pues, por el vómito y eso se molestó. El último sí quedé. Me acuerdo, todavía tengo el periódico donde salió mi nombre de que quedé en la universidad. O sea, es algo que lo guardé porque dije, bueno, y ahí lo tengo guardado y no, a veces lo tengo porque para mí, no nomás, o sea, me costó mucho, ¿sí me explico? am, Literal. y, y soy
Mi papá no tiene estudios. Mi mamá tiene comercio y pues era niña de mami y papi. No necesito. Soy el primero de la familia que entró a la universidad. Entonces, para mí era un logro mayor Tú lo todavía. que querías para Y solo. entenderte, Adrián, era que como tú te sentías muy mal por lo que te pasó y tus papás te tenían clasificado en ese papel, tú querías compensar con el éxito profesional de que se Ajá, enfocaran en el Adrián, no de esto, sino de esto que estás creando, ajá, ¿cierto? O sí, sea, y sí, al final del día estabas buscando su aceptación, que es lo que sí, todos queremos como hijos. No eres el ajá, único, todos lo hacemos. Y ajá, entonces, aún después de todo lo que te pasó, de todo el rechazo que viviste, aún seguías trabajando porque ellos te aceptaran. Y entonces sí, de hecho, es ah, parte, uh-huh, por mucho tiempo así fue. No sé por qué, yo lo seguía haciendo así porque me sentía culpable de que si yo me sentía que yo tuve la culpa, que yo pude haber hecho algo, o que porque no lo evité, o porque les dije para qué lo hice, o sea, es como que pude haber, o sea, yo me sentía culpable de todo, porque sentía que yo había causado el rompimiento en mi relación con mis papás por eso. Entonces yo claro, trataba de compensarlo de alguna claro. manera u otra, este, eh, cuando me empecé a ir bien el trabajo, tenía 22 años, 21 años, cuando hice mi primer viaje de trabajo a Estados Unidos. Yo todavía no tenía la carrera terminada, iba con ingenieros, y yo era el que iba a traducir todo porque sabía muy bien inglés más que ellos. Entonces, de ahí fue donde yo brinqué inmediatamente a una posición más arriba. Yo ya era coordinador de ingeniería, aun cuando no estudié ingeniería yo, estudié administración de administración de empresas, toda mi formación fue en ingenierías. Yo era coordinador de ingenierías y todavía tenía la carrera terminada. Entonces, porque siempre he sido una persona que siempre me gustó, o sea, nunca he sido una persona que se queda en un lugar más porque sí, o sea, si algo que yo quiero aprender y tenía esa hambre de lograr algo con éxito. Entonces, creo que también por eso mis relaciones de mis 20 todas fallaban, porque yo estaba enfocado en mi trabajo. O sea, a mí, Trabajo, tú querías conocí ser a alguien, exitoso. ajá, si a mí no me, así, sabes que, bueno, no tengo tiempo para ti, si te gusta, o sea, yo siempre fui así y directo. Yo no voy a andar de parranda, no voy a andar tomando, yo era completamente enfocado en mi carrera y lograrlo como fuera, Tu obviamente con mi prioridad. trabajo. Ok. Ajá, eso es, yo tenía un objetivo y nada más ese. Ah, Al punto que estuve dispuesto a dar escuela a mis hermanos, para tener esa aprobación de mis papás todavía más. Y cuando ya llego a lograrlo, en la prisión, ya durante mis 20 prácticamente hice todo lo que tenía que hacer para lograrlo. Y me acuerdo que mi mamá, cuando ya logró la posición que yo quería, ah, y como que yo conté, a mi mamá lo que estaba, me iban a dar un premio, ya me acordé, me iban a dar un premio. Y le dije a mi mamá, De y tu mi mamá me trabajo. dice, Te van a dar un del premio en trabajo, tu trabajo. ajá, y me dijo, ¿cómo me comentó? Que van a hacer una cena o que te van a dar dinero. Le dije, no, no es dinero, es un premio, o sea, es un premio, un reconocimiento. Dijo, ¿eso para qué te sirve? O sea, ella siempre como que siempre tenía que tener dinero para que Quería fuera dinero. algo. Ajá. Entonces me acuerdo, vos no sé, pero es un premio que van a dar, por si quieren ir ustedes. Y mi mamá no, dijo, pues, ¿comprarme un vestido? Si quieres que vaya, voy a comprar un vestido. Y yo le digo yo, mamá, traigo muchos gastos ahorita, o sea, no te puedo comprar, o sea, traigo muchos gastos, porque yo para eso le pagaba la escuela a mis hermanas. Entonces no podía todavía eso. Sí, yo le dije, mamá, mínimo, pues tú tienes trabajo, mi papá tiene trabajo, pues mínimo hagan ustedes un esfuerzo. Y papá, a mí esas pendejas a mí no me gustan. Esas pendejas a mí no me gustan. A mí no me pidas que vaya. Entonces, ahí es cuando me di cuenta que todo lo que había estado haciendo o sea, nunca iba a ser suficiente para ellos. Nunca lo que yo hiciera en la vida iba a ser suficiente. Y empecé ese declive emocional, creo yo, ya me empezó a valer mucho el trabajo. O sea, empecé ay, sí, como que la motivación era esa y me doy cuenta que no sirve de nada y se me acabó la motivación. Sí. Entonces, es cuando empiezo a experimentar, a conocer, a buscar gente que cualquier cosa, hacer lo que sea.
empiezo a hacer desmadre y poco a poco fui conociendo otro tipo de gente. Y cuando ya, eh, bueno, me detectan VIH en el 2009, porque sí, o sea, anduve con gente que a lo mejor no confiaba en ellos o como fuera, pero realmente yo me descuidé, dejé de cuidarme, ya no era tan importante mi paso, porque siento que en ese momento yo empecé a perder como la noción o las ganas de hacer algo bien ya. O sea, si Claro, hago cosas bien, no funciona, pues entonces a lo mejor haciéndoles madre, las no cosas les mal. importa. Entonces empecé a dejar de importarme por mí mismo, porque, y es algo que ahorita estoy aprendiendo muchísimo, de no tener motivaciones externas, porque eso, cuando se van tus motivaciones externas, se va contigo tus ganas, ¿no? Entonces, eso fue, luego conozco a mi pareja, esta persona que prácticamente se convirtió en mi familia. Y creo que al conocer a esta persona fue que empecé otra vez a tratar de cambiar y volver a buscar otra vez objetivos míos. Y empiezo otra vez, me empecé a ir otra vez bien en el trabajo, me cambié de trabajo y es cuando empiezo otra vez y empiezo a viajar ahora sí por todos lados. eh, pero igual volvió a ser una cuestión externa todo, uh, porque aun cuando a lo mejor no lo hacía sentía que lo hacía por mí, no, lo seguía haciendo por mis papás, porque entonces, lo único que pasó con mi pareja fue que me dio un motivo de empezar otra vez, pero volví otra vez a tratar de decirle a mis papás, hago todo eso todavía. Entonces, cuando mi mamá muere en el 2014, mi ex y yo terminamos en enero del 2014 y mi mamá muere en julio. Entonces, yo terminé la relación con mi pareja porque empezamos a tener problemas. Él y yo vivíamos juntos ya. Um, Fue con la única persona con la que viví. Nunca viví con alguien más. Con una persona con la que viví nada más. Teníamos una casa. O sea, tenemos los dos perros. O sea, todo estaba perfecto. Una Era la relación, familia, era tu familia, vivías en ajá, familia. de familia. Y ya iba yo a Vivías Navidad a en pelear. familia, tenías tu trabajo, él como pareja te ayudó a empoderarte, por así decirlo, a Sí. empujarte a que encontraras de nueva cuenta ese deseo por el crecimiento laboral, porque como Ajá. dices, o sea, fue un parteaguas la llamada que tuviste con tu mamá, porque lo tienes muy claro y lo estás platicando, Ujú. y entonces dices, ahí te diste cuenta que puedes hacer el mayor esfuerzo y al final del día tus papás no te van a ver exitoso y entonces empieza tu Así es. declive. Te Ajá. pierdes, porque ahí Ujú. dices, ya el trabajo no me va a dar el resultado que yo quiero, y entonces te pierdes y como tú dices, todo lo que viviste, conociste gente, te olvidaste de ti. Entonces, Ajá. te olvidaste de ti. Y entonces hiciste actividades y eso es lo que nos platicas. Y entonces conoces a tu pareja y él te empuja y vuelves a tener éxito. Pero al Ajá. final del día tú ya tenías un fuego adentro Ajá. que es lo que se mantuvo desde esa llamada. Y aunque volvieras a ser exitoso y tuvieras más trabajo, tú internamente ya no estabas bien, ¿cierto? Ajá. Sí, no, no, ya no está bien. Ya no. O sea, Trataba ya de eso que buscar. tú bloqueaste, perdón, lo que bloqueaste ya no se podía bloquear, ya No. estaba ahí, ¿cierto? Sí, ya, ajá, sí, ya. Ya estaba sembrada la semilla, literalmente, ¿no? Entonces, cuando ya con mi pareja, yo ya empecé a tener cosas nuevas y positivas. La Navidad para mí empezó a cambiar porque íbamos a la casa de sus papás en Chihuahua, era convivir con su familia, me gustaba el convivir de esa manera, no era nomás traer regalos, porque con mis papás era bien, si vas a venir a Navidad, trae regalos o no vengas. O sea, no vengas aquí si vienes con las manos vacías. Entonces, para mí Navidad era tener regalos. Y cuando va a la familia con familias de mi ex, es prácticamente un convivio familiar, la cena. Ujú. Entonces empiezo a recordar las Navidades que tenía yo con mi abuela. ¿Sí me explico? Entonces, cuando empezamos a tener problemas, mi ex y yo, eh, tiene que ver mucho con mi vida sexual. Cuando yo soy una persona sobria, o cuando realmente no tengo un líbido, entonces, ¿qué es lo que estoy trabajando con mi terapia para definir si soy asexual o simplemente todavía tengo el trauma? ¿Sí? Entonces, siempre tuve relaciones sexuales porque sentía que tenía que hacerlo, era parte de la relación, era algo que tenía que aportar, ¿no? Claro. Entonces, cuando ya, No era un placer, tú lo ajá, hacías
como lo tenías que hacer. Ajá, como que aparte de la ecuación de una relación, ¿no? Entonces con mi ex y yo empezamos a no tener relación porque como que ya era como una relación de amigos, pero entonces empezamos a tener muchos problemas. Obviamente me imagino que mi ex estaba frustrado porque no teníamos nada. Entonces llegó un punto en el que yo me doy cuenta que teníamos meses sin tener nada y digo, si seguimos así, él me va a engañar y puedo perder la relación que tengo con él. Entonces, yo no quiero perder esa relación que tengo con él porque lo quiero demasiado. Entonces, lo que hago yo es terminar la relación. Entonces, yo digo, ¿sabes qué? No está funcionando y es mejor que hagamos ahorita antes de que uno de los dos haga una pendejada y perdamos eso. Entonces, mi ex y yo quedamos como buenos amigos. Pero aún así, sí me pudo, ¿no? Eh, ¿Te mi dolió mamá mucho? muere mi mamá muere a los 6 meses después, pero mi mamá y yo nos teníamos sin hablar los 2 meses. Ah, mi mamá y yo nos peleamos muy fuertemente 2 meses antes de que ella muriera por una situación similar a lo que me pasó a mí, pero con otra de mis hermanas. Y que también mi mamá decidió no hacer nada. Y cuando me di cuenta yo exploté. O sea, yo dije, ok, conmigo está bien, ya la cagaste. Pero ya, o sea, otra vez es algo que, o sea, o sea, no entendía cómo es que no entiendes. ¿Se me explico? Entonces, nos enojamos tanto que me corrieron de la casa, ¿sabes? Fui a casa de mis papás, ellos vivían aquí en Juárez, me corrieron y no fue hasta que mi mamá murió en julio, el 4 3 de julio, no recuerdo bien, ahora va a cumplir años en 2 meses, dos años cumple 9 años de muerta, sí, 9 años. Entonces, me, me habla mi papá, que mi mamá murió, y entonces, pues ya yo me encargo de todo el proceso y como que me quedo con yo creyendo que tengo que cerrar círculos con la gente, ¿sí me explico? Me quedé como que yo era, o sea, con todo lo que tengo aquí, ¿con quién Sí. lo hablo? O sea, ¿quién le Ajá. digo? ¿Quién le pregunto? Y mi papá prácticamente, a partir de que mi mamá muere, mi papá me dijo, o sea, tú y yo, o sea, no Ay, importa qué hagas en la vida, así llegas a ser tú el presidente de quien seas, mientras no te tengas un vale. hijo y tengas con una mujer, no, a mí no me importa. Entonces, se acaba otra vez me doy cuenta que no importa qué es lo que haga, voy a hacer siempre, nunca va a ser suficiente. Y ahí es cuando, y ahora sí, empiezo a buscar gente de manera, sin importarme quién, me acuerdo que me fui a Las Vegas, luego me fui a Nueva York, y, ¿sabes? A hacer desmadre con medio mundo, y es cuando conozco el mundo de las drogas, y empiezo a consumir este, esta droga que consumía, que es el cristal, el ¿Te cual acuerdas la primera vez que conociste el cristal? me acuerdo estar en un grupo, como una fiesta, en Dallas, y que fumaban de una pipa, pero yo no sabía. A mí, mejor que la persona que me invitó a la fiesta, tú no fumes, ok, pero obviamente estando en una sala, todo el mundo fumando, yo me acuerdo que dije, vaya, no, no, o sea, me acuerdo que duré el fin de semana prácticamente despierto, yo dije, no me dio sueño, yo, o sea, mi ignorancia es estúpido, o sea, o mi inocencia, ¿no? Claro, inocencia. Porque yo me acuerdo cuando andaba cuando yo tenía cuando estaba en mis 20, íbamos a una fiesta y ya sabían, ahí está Adrián, la recámara o está el ciber, ahí te duermes tú. Yo me quedaba dormido en las fiestas. Yo iba a una fiesta y yo a las 11 12 o salíamos del antro y yo me iba a dormir porque yo no me desvelaba. Entonces, cuando estaba, dije, me dormí todo el fin de semana, no me dormí. Ya cuando después de que ya consumo yo, me doy cuenta, por eso no dormí esa vez que estaba yo en Dallas, Claro. porque prácticamente todo el mundo estaba fumando y yo allí, pues claro que por eso andaba y andaba todo eufórico. Esa Claro. fue la primera vez que yo, digamos, indirectamente o de segunda mano consumí, Consumiste. pero no sabía que estaba consumiendo. ¿Se me explicó? Sí, sí. Ah, ya después conozco un chavo de aquí del Paso, tenía 21 años y yo 34. Ya sabes. Y esta persona consumía con sus amigos de repente y un día dije, pues dame esa fregadera. Entonces me acuerdo que empiezo a fumar y pues sentía como que algo extraño y empecé a andar con este chavo, pero no era como que una relación seria, era como que nomás era para De diversión. de Era temporal. diversión. Ajá. Y luego, después de tiempo, yo nomás consumía cuando lo veía y era de vez en hacía muy esporádicamente. Yo viajaba mucho, entonces a veces duraba meses fuera y cuando regresaba le hablaba y nos veíamos Consumías.
Y, ajá, consumía. ¿Era lo único que consumías, Adrián, o ya Sí, es lo habías único que probado consumía. otras drogas? ¿O esa Nunca fue he la probado primera? otra droga. Es la única que he probado. De hecho, en retrospectiva me acuerdo que cuando estábamos en los antros en los 20, yo a veces tomaba agua. Y yo no entendía porque me iban y me preguntaban a mí que si tenía tachas. Y yo decía, ¿por qué me preguntan a mí todo el tiempo? Y me decían entonces, pues porque son la pinche botella de agua, güey. Y eso que porque los andan entachados, traen botella de agua. Y yo porque no tomaba alcohol, yo en sano, pero pensaban que yo, siempre cuando decía, entonces Sí, ya después sí, dije, por eso es que me sí, preguntaban a claro. mí todo eso, porque yo andaba Ya, con mi botellita de agua todo el tiempo, pero porque yo no tomaba alcohol casi. claro, claro. Que ahora pues ahora lo Entonces, entiendes, o sea, ahora ajá, entiendes y dices, pues por eso. Y y entonces, pues a veces digo, insisto mucho en la educación de eso, porque a veces, fíjate, aun cuando yo tenía una educación, una formación profesional, era completamente ignorante en ese. sí, Entonces, la ignorancia de todo me llevó a esto, ¿sí me explico? Porque dije, pues bueno, o sea, de poco a poco, ¿no? El caso es que ya cuando conocí a esta persona, a mí me gustaba fumar porque no quería que mis dientes se me pusieran amarillos. De todo me los fregué, ¿va? Pero yo no quiero mis dientes amarillos. Entonces, resulta que un día me doy cuenta que él se inyecta. ¿Y eso cómo? Entonces, fue cuando yo empecé ya de una manera, y se me hizo más fácil para mí. Yo no tengo miedo a las agujas. Entonces, dije, pues sí, con mi abuela cuando tenía cáncer, yo le ayudaba a ponerse la intravenosa para cuando, entonces yo le ayudaba, entonces sabía cómo ponerla. ok. Entonces dije, bien fácil, entonces para mí se me hizo más fácil, pero sin darme cuenta, va bien, yo creía que porque tenía una formación profesional, el estigma del adicto, ¿no? Sí, Una persona profesional digamos, ciertos estudios, cierto intelecto, cierta información, lo que tú quieras, yo no iba a ser un adicto nunca, porque yo sabía que podía perder. Una persona adicta, como no tiene nada que perder, ¿verdad? Eso es ujú, el estigma que yo tenía, sí, por eso está como está. Entonces yo dije, yo ujú, cuando quiera dejo esto. Y claro. resulta que no, no. O sea, es cuando empiezo a consumir de manera, yo digo agresiva, porque prácticamente empiezo a inyectarme y de la ¿Qué manera, es sentías, una Adrián? manera O sea, más agresiva de consumir. cuando empezaste a consumir, es porque, pues, aparte de la adicción, ¿verdad? Pero te empiezas a que te olvidas de tus pensamientos. ¿Qué era lo que te motivaba? ¿Sabes qué? Empieza, bueno, lo primero que me motivó es que empezó a tener esta euforia de calentura que no tenía, nunca había tenido. Estas ganas de De tener coger, literales, literalmente. de coger. Ajá, de coger. Dije, güey, no, nunca había sentido es que nunca te calientas o qué. Y digo, no. Entonces, cuando empiezo a sentir todo esto, digo, puta, es lo que se siente. Entonces, era como un hombre de 34 años, con dinero, con la calentura de 15, pues la combinación es como que, güey, o sea, me sentía que podía estar todo el día haciendo O algo. sea, el consumo lo que te hizo al inicio es que te puso muy caliente. O sea, te Sí, puso, ajá, ajá, es lo que, entonces, es algo que también estoy trabajando ahorita, pues, tratando de desligar mi vida sexual con el consumo, porque está muy ligada, no puedo hacer una cosa una con la otra. Entonces, entonces lo que empieza a pasar es de que empiezo a consumir de manera agresiva y luego aparte, cuando el efecto se empieza a quitar, cuando hay un momento que siento emociones y recuerdos que tengo sobre lo que pasaba, pero me daban ganas de gritar y enojarme y llorar, cosa que no podía lograr cuando estoy sobrio. sobre. Entonces, era como doble placer para mí el hecho de que primero era la calentura que no tenía cuando era sobrio y en la bajada del viaje, esas emociones que yo tenía atoradas, la frustración, la coraje, la ira, a mi papá y mamá, a los que abusaron de mí, que podía expresarlo sin Sin miedo. preocupación. Ujú. Ajá, sin miedo, o sea, y lo hacía yo solo, pero me desahogaba. Entonces, cuando ya terminaba yo del viaje y todo, tenía doble desahogo, uno, el sexual y el emocional. Entonces, eso fue lo que a mí me hacía regresar una y otra y otra y otra vez, porque tenía esta doble situación, doble placer para mí y me sentía relajado, ¿verdad? Después de que terminaba 2 días después de consumir y andaba como si nada, o sea, ay, andaba toda madre. Entonces, porque Te era sentías para mí liberado, te sentías liberado. era un reset emocional, pero era momentáneo, ¿no? Me iba a durar 2, 3 días nada más y los otros días quería otra vez hacerlo, me volví a sentir enojado porque quería la sustancia. Entonces, cuando yo siento que lo puedo dejar cuando quiera, cuando quise dejarlo una vez en el 2017, empezó en enero, según yo, ya tengo que dejar esto, yo tengo que enfocarme en mi trabajo, porque me dieron en mi trabajo un tiempo
de descanso. Me pagaban mi sueldo y todo. Porque ¿Por el mi jefe era, consumo o porque tú pediste una incapacidad? no, mi jefe, como yo era el único de aquí de Latinoamérica que viajaba más, porque era el único soltero. Los demás estaban casados, entonces a mí me podían mandarme por meses fuera. Pero los proyectos que yo hacía, eran exitosos todos, y mi jefe, el director bueno, el vicepresidente de nosotros, era un francés, y me dijo, tómate un tiempo tú. Y yo me acuerdo que regresé de Europa, de trabajar en Europa por 2 años, en el 2016, en julio, y luego fui a Japón 2 semanas de vacaciones, regresé, me dijo, quédate de aquí a enero, tú no hagas nada. Y allá consumías, Adrián. O sea, en tu trabajo, No, allá, o sea, te dedicabas a no. trabajar. Yo cuando lo que sí siempre tenía, cuando me das un proyecto a mí, haz de cuenta que no hay nada, Estás cuando tengo claro un en el objetivo, objetivo. Nada te cuando un mueve tu objetivo, objetivo. sí, nadie me lo va a quitar. Me dan un proyecto, era como esa era mi droga, o sea, yo tenía un proyecto nuevo, Era el o sea, era como sustituto. que esto es lo mío. Ajá. Ok. Entonces, cuando me dice mi jefe, descansa, has tenido mucho tiempo. Entonces, ese descanso que tuve que regreso de Japón a finales de agosto, de septiembre a diciembre, me la pasé consumiendo aquí en Juárez todos los días. Todos los Todos los días. días. Ok. Todos los días. Porque yo consumía todos los días. Me la pasaba ¿Y en la batallabas en pendeja. conseguir o no? O sea, batallabas en conseguirlo o no. No, al principio la compraba en el paso nada más. Aquí no compraba nada. Porque bueno, yo nunca fui un punto. Siempre tuve quien me conectara. Porque soy bien miedoso. Entonces, cuando al principio, antes de que perdiera mi trabajo, yo compraba todo allá. Yo no sé cómo fue, o sea, yo cruzaba y me lo traía de regreso, pagaba mm, triple, pero yo allá. ¿Sí me Tú te explico? ibas A allá, veces me quedaba allá, cruzabas al paso y regresabas con tu producto ajá, y lo o rentaba consumías un en hotel tu allá, casa. Ok. rentaba hotel allá, ya me quedaba el fin de semana, o me quedaba toda una semana en un hotel. Entonces, ese periodo que yo no tuve proyectos es cuando donde ya me quedé como que demasiado, cuando creo que ya no puedo estar sin la droga. Entonces, cuando yo decido dejarla, según yo, en enero, como de esas de que resolución del año nuevo, ¿no? Sí. Voy a dejar la droga. Pues cuando lo intento por primera vez, es cuando me doy cuenta que no voy a poder. Cuando empiezo en enero y que lo intento, me acuerdo que me dan unos ataques de ansiedad horribles a los 5, a los 10 días, a los 15, y no, tengo que consumir otra vez, entonces vuelvo a consumir otra vez. Entonces ahí cuando me di cuenta, tengo un problema. Pero ya no hice nada, o sea, nomás me di cuenta que tenía el problema, pero tampoco quise hacer nada. Hiciste una acción, seguiste consumiendo. Dije, ahorita me dan un proyecto y se me olvida. Y me dan un proyecto chiquito, y sí, ¿no? Pero me acuerdo que cuando realmente me iba, por ejemplo, a Guatemala, me iba un mes sin problema, ¿no? Quería regresar cada 15 días. Entonces me estaba regresando cada 15 días. ¿Por qué te regresas cada 15 días? Y antes te ibas por 3 meses, no hay problema. Y yo, es que tengo problemas en mi casa. Ok, está bien. Y me aprobaban el viaje, pero venía a consumir. O sea, me iba Venías a 15 días. consumir porque tenías esa necesidad. Ajá. Entonces, ya cuando me asignan otro proyecto, me asignan otro proyecto muy grande, el más importante de Norteamérica, ¿sabes? Para estar en Dallas, pues me mandan, digo, ya es cuando me dijeron, te vamos a mover a Dallas ahora sí, por el proyecto de 3 años. Y te vamos a dar la visa de trabajo, para que te vas para allá y uses un departamento. Ok. Me fui para mediados de mayo del 2017, me fui X día, teníamos que estar en una junta el lunes, yo me fui desde antes para buscar departamentos, pero pues me fui a buscar departamentos y me fui a los vapores de Dallas, ¿verdad? O sea, y me perdí por 3 días. Para cuando tenía que estar en la junta, yo no fui a la junta el lunes. O sea, tú no Entonces, llegaste ¿dónde a tu estás? junta, tú Luego ya el no te teléfono, presentaste a trabajar. no llegué a la junta. O sea, consumiste en Entonces, para Dallas cuando, y te ya cuando fuiste presenté, a tener te fuiste a tener diversión. Te diversión. perdiste. Ajá. Me perdí. Me acuerdo que perdí mi teléfono, el teléfono personal. El de la empresa lo dejé en el hotel. Entonces, pues no contestaba el teléfono. Ya por fin cuando regreso al hotel, ¿ya? Eh, ya me andaban buscando, tenían todo, no me encontraban por ninguna parte, se preocuparon mucho O por sea, mí en la se empresa, preocuparon porque eras empleado, que eras, digamos, de confianza. expatriado. Ajá, Claro. ajá. Entonces, cuando ya llego, yo digo, es que me enfermé. ¿De qué? Pues, pues ¿no? De lo que sea. Entonces ya me dicen que pues no pueden confiar en mí por lo que pasó, ¿no? Entonces, no saben qué ha pasado, pero ya se rumoraba que tenía problemas yo de adicción.
O sea, ya un compañero un día me vio, en una junta me escuchó, en un Zoom meeting que tuvimos, no me veía bien y me habló. Entonces ya había rumores, ¿se explico? Entonces me hablan para decirme que me presenté en Juárez, me presentó en Juárez el jueves y ya prácticamente para que me liquidaran. Entonces, me liquidaron acorde a la ley, me dieron todo lo que me tenía que dar, pero en vez de aprenderlo como lección, pues prácticamente agarré el cheque, lo deposité a mi cuenta, agarré un vuelo y me fui a San Francisco y no regresé como en 4 meses. Este, y ya de ahí ya no, simplemente lo paré. Y siento yo que mi intención siempre, bueno, de hecho no, me traté de suicidar más de una vez. Como que yo empecé a sentir que no valía, ¿se explico? Que todo lo que había logrado nunca fue suficiente y que no importara qué hiciera, nunca iba a hacerlo. Entonces, lo único que podía hacer era prácticamente, pues, hacer lo que era, ¿no? O sea, yo sentía, entonces lo que soy esto, soy una persona que no valgo, soy una persona que voy a terminar siendo, entonces yo me sentí que es lo que me mereciera eso. Claro. Entonces, por eso consumía y me ponía en situaciones de humillación, de uso, de lo que fuera, con tal de sentir que de una manera cierta aprobación o cierta valoración física, ¿no? No emocional. O sea, O sea, buscaba esa... expusiste todo tu cuerpo y tu mente, la expusiste y la dejaste que otras personas tuvieran esa autoridad porque Ajá, eso fue lo que tú viviste de chavito. O sea, ajá, que otras personas usaran tu persona, o sea, se apropiaran de tu ser. ajá, Entonces, vas en declive porque te corrieron de tu trabajo, te fuiste a San Francisco, me imagino que allá pues te perdiste, ¿va? O sea, te perdiste y consumiste y hiciste, o sea, te divertiste, o sea, te perdiste porque tenías ese fuego que te estaba quemando, pero ahí fue donde aparte llegaste a lo profundo porque ya no te valorabas y allá es donde ajá. intentaste suicidarte. Sí, sí, me decidí suicidar. Um, o sea, simplemente sentía que yo no valía, no valía nada y que lo que merecía era eso y no podía merecerme algo mejor. Um, Empecé a destruir la amistad que tenía con mi ex. eh, Él todavía después de eso, todavía me insistía que podía hacer lo mejor. Yo para mí me ha ayudado muchísimo. Usted no me habla, probablemente no puedo culparlo y lo entiendo perfectamente porque se cansó de verme destruir mi vida, pero por mucho tiempo, por 5 años, él estuvo después de eso siempre pendiente de mí, siempre estuvo. Cuidándote a tu lado porque es lo que todos necesitamos. Y sobre todo porque pues no tenías, tu mamá ya había fallecido y tu papá pues no tienes ningún apoyo y pues él era la persona que en tu momento más oscuro pues te seguía empujando. Y entonces todos necesitamos gasolina y él era tu gasolina. Y entonces te empujó y entonces tú le platicaste de lo que te pasó ese episodio de suicidio. Sí, él supo eso también. Pues supo todo el desmadre que hice. Y me decía él, es que me dice Cristian. Y me decía, es que yo te vi, o sea, él me vio en mi mejor momento. Me dice, yo sé que eres capaz. Y él tiene esperanza de volverme a ver así. Lo que yo no sabía es que todo lo que ha hecho no lo hice para mí, ¿se explicó? Entonces yo perdí, tenía 38 años y me encontraba, no sabía quién era, no Ujú, sabía qué quería. ujú, Y cuando volteaba hacia atrás de mi pasado, nada de lo que había hecho era para mí, o sea, no era mío, no lo sé, sí, por eso lo destruí tan fácilmente, porque realmente, aun cuando me costó mucho trabajo llegar a donde llegué, lo destruí muy fácilmente porque nunca fue mío, o sea, nunca fue claro. para mí. Entonces, uh, no sabía, ahora ya lo sé, a mi momento no lo sabía. Entonces, eh, volvía a hundirme y hundirme y hundirme y hundirme y hundirme hasta el año pasado que ya eh, no me reconocí, o sea, ya cuando ese video que subí, del que, bueno, que como se dio cuenta mucha gente de mí por TikTok, fue ese video que subí porque me levanté ese 14 de julio
Y me acuerdo cuando me veía al espejo, no tanto que me veía físicamente, sino cuando me veía al espejo, me vi como que profundamente me dijo, dije, este no soy yo, o sea, donde estoy, no, esto no es lo que yo había soñado de mi vida, no es lo que yo deseaba de mí. O sea, ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento yo, Adrián, me acuerdo que decía, Adrián, ¿dónde estaba ese chavo de 14, 15 años que dijo, de aquí no voy a, no me, esto, no me voy a quedar aquí sin estudiar? ¿De dónde está esa hambre? ¿Dónde están esas ganas de vivir? ¿Dónde las dejé? Entonces cuando dije, tengo que hacer algo, y empecé pues, a dejar de consumir, a querer dejar de consumir, pero nada más me estaba enfocando en el dejar de consumir. Del 14 de julio recaí el 15 de septiembre y volví a recaer prácticamente todo septiembre, octubre hasta noviembre, que cuando empecé a buscar la ayuda ¿Cómo profesional. obtenías, o sea, si no tenías trabajo o tenías trabajo, No, sí tenía trabajo, o sea, siempre conseguía trabajos. Yo me, trabajé de lavaplatos, trabajé de intendencia, porque ya no quería buscar, yo no podía, no quería que me vieran no te querías gente, exponer en no quería, ajá, trabajos? yo quería andar, yo quería, no Low quería pues, profile, tú querías aplicar. andar por abajo. Ajá, y que la gente que me conocía no me viera nunca, o sea, trabajos donde jamás sabría que andarían allí ellos, ¿se explicó? ¿Por qué? Porque no quería que me vieran como estaba, ¿no? Ah, Querías la única esconder tu persona que me vio, situación y tu adicción. ajá, me acuerdo que el año, antes del 14, voy a regresar hasta un año anterior, en 2021, Ok. me metí como guardia de seguridad, y me acuerdo que era una plaza acá, una plaza para acá por Oasis. Dije, pues no conocen por Oasis, entonces acá por el lado sur o poniente de la ciudad, no importa. Pero o sea, el día de Halloween me movieron para la plaza de Gómez Morín, la plaza del Sendero. Es más Y pues céntrica, no es mames, dije, pues céntrica. ahí me reconoce todo el mundo. Y me acuerdo que, pues dije, a lo mejor me reconocen. Y me acuerdo que mi amigo, con el que ahora, el que me firmó para ingresarme a CIJ, este, fue el que me vio. Y cuando iba entrando me dijo, ¿qué es aquí, güey? Tenía años sin verme. Y yo, o sea, aquí trabajo, güey, no mames, o sea, ¿cómo se? Pero él preocupado, dame tu teléfono, ya se lo di. Yo había borrado mi cuenta de Facebook que tenía antes. Yo borré mi cuenta de Facebook que tenía, la borré. Dije, no, no tengo cuenta de Facebook. Pues abrí una. Entonces abrí una, y porque mucha gente ha preguntado por ti, no sabemos qué ha pasado contigo, ¿no? Y ya él empezó como que a tener más contacto conmigo. Entonces ya, otra vez el año pasado, cuando empecé a investigar yo qué es lo que requiero para entrar a una clínica, pues necesito gente que ahí me firme, porque no puedo entrar yo voluntariamente, ahí tiene que firmar de responsable. Entonces yo le hablé a mi amigo y le pregunté, porque a mi ex para ese momento ya no me hablaba. O Le sea, tu hablé ex para se preguntar, perdón. cansó de que te veía que no Escribe. lograba enfocarte. O sea, las drogas Ajá, fue tu adicción, fue mayor. Y entonces, ajá, como todo, lamentablemente, pues se frustra, ¿va? Y entonces me imagino ajá, que tu ex se frustró y dijo, pues ya no te puedo ayudar más, amigo. O sea, y entonces pierdes otra vez un apoyo y obviamente quiero ajá. pensar que eso te llevó al hoyo y continuar. Sí, Entonces, cuando pasa eso, ah, y quiero no, yo entiendo completamente por qué lo hizo claro. él. Es algo que estoy muy consciente del daño que le hice, estoy muy consciente del daño que le causé, que el daño que hice a la relación, tanto de amistad y todo, porque yo no sé cómo aguantó él tanto, ¿sí me explico? Y es algo que por eso digo, voy a estar agradecido con él toda mi vida. Entonces, ya cuando entró a la clínica, eh, mi amigo, otro amigo que conozco de hace 20 años, trabajamos juntos él y yo en El que te trabajos vio de de policía, medicina. él es el que estás contando, el que te vio de policía, El que me dio guardia de seguridad en la plaza. de guardia de Y, seguridad, cierto, es diferente, bueno, sí, guardia de guardia de seguridad. seguridad. Y me firma para ingresarme. Y es el que ahorita todavía de repente me contacta, que dice cómo ando. Y de repente, pues sí, está O sea, preocupado Adrián, por nada mí. más para entender, o sea, tú regresas de San Francisco y sigues con tu adicción muy fuerte y Ajá, sabes que ya estás en un problema fuerte de adicción
intentas dejarlo, que fue en julio y regresaste en septiembre, ¿cierto? O sea, Sí, porque recaí, recaíste, recaí. caíste, pero cuando dices que lo dejaste y recaíste, pero eso fue propio, ¿verdad? O sea, tú Sí, intentaste sí, ajá. propio, ajá. Y En entonces, julio, el año pasado, fue cuando ajá, traté de, ya dije, tengo que cambiar, pero nada más dejé de consumir, no ok. trabajé No trabajaste tus el problema, problemas. la Ok. adicción, o sea, nada más dije, dejo de consumir, creyendo yo que el consumo es lo único que tengo que hacer, cuando el consumo es parte de todo, ¿verdad? Pero no es todo. Si explico, el problema raíz es mis traumas, mis problemas psicológicos, todo Tus ese madre. carencias, tu abuso, o sea, todo Ajá, lo que hemos platicado. Y entonces, ajá, también para obtener dinero para tu consumo, ya no te dedicaste a los puestos directivos o buenos que tuviste, no, porque tú en tu mente decías, no quiero que me vean como estoy ajá, ahorita, no quiero que vean a este Adrián con adicciones. Y entonces lo que hiciste fue, te fuiste por trabajos, digamos, no que la gente esperara de ti, no en base a tu ajá, profesión. Entonces no. te metiste a, dijiste que Sí, o sea, yo nunca lavaplatos. no ponía que tenía estudios, simplemente decía digo, de lavaplatos, de ayudante de cocina, de mensajero, que fuera suficiente, o sea, con que yo tuviera para pagar la renta de un departamento que pagaba yo 1,000 pesos allá en putas madres, ¿verdad? Me acuerdo que, fíjate, no tenía agua caliente el departamento. Era un techo de lámina. O sea, aquí en Juárez, cuando hace polvaderas, o sea, donde que entraba todo el polvo porque no hay, o sea, Que tu no tenía, prioridad era nada más tener un techo para consumir, o sea, ajá, tu exactamente, prioridad exactamente, suficiente, era lo que, consumir. ajá, me convertí en ese adicto de que con que tenga para tener la sustancia y pagar mi renta, más que suficiente. A veces, me acuerdo que decía yo, el nivel de adicción que yo tenía era ¿cuánto me voy a gastar en comida en 2 días comparado si me echo ahorita 1 gramo? Que el gramo me cuesta 300, voy a comer más, entonces voy a gastar más. Entonces, mejor voy por 1 gramo, ¿va? Y consumo. Otra cosa que hacía, quien me conectaba, a veces me pedía la camioneta, tengo una camioneta. Digo, ¿qué sabes qué? Te la rento por día. Un pase y 200 pesos, vale. Entonces, así a veces Te das cuando trueques. ajá, hacía trueque con mi camioneta, si empezaba el riesgo que pues, estaba poniéndome yo mismo, ¿sabes cómo? O sea, porque la adicción simplemente no mides, o sea, simplemente no mides la gravedad de tu problema, Ujú, porque nomás estás pensando en cómo hacerle para consumir. ujú. Nunca robé algo yo, o sea, algo así, porque mucha gente hace eso. De una manera, yo consumía, o sea, llegué prácticamente, había gente que de aquí de la comunidad que me sabía de mi adicción y a veces me decían, vente para acá para hacer acá un trío o algo, tenemos un pase, sabían, entonces, ok, voy para Ok, allá, sabían que la manera de yo acceder a ciertas ok, cosas era claro, con el consumo. Entonces, ok. ok, voy para allá. Entonces me arrancaba, te mandamos Uber, sale, pues, me iba en Uber, no puedo manejar ahorita, no tengo señal, ok, te mandamos Uber. Y allá, con tal de que yo iba para la fiesta o la reunión allá y con tal de que tuviera el pase, o sea, que vean eso. O sea, siempre encontré maneras de encontrar, de tener las sustancias, tener que robar. ¿Se explicó? Y Porque eso tú es te algo que nunca voy a sentías hacer. con esa necesidad de perder tus pensamientos, porque sin el Sí, consumo te daba ansiedad, pero aparte recordabas pues que falleció tu mamá y todo lo que tú traías cargando y eso te mandaba al hoyo. Eso era lo que ajá, notabas, ¿cierto? sí. Y además que también yo ya estaba en el punto en el que yo sentía que la vida ya estaba arruinada mi vida y que no había nada que iba a hacer. O sea, me enfocaba mucho en lo negativo, como te digo. Al principio te dije, ahora me enfoco que en lo negativo le saco provecho a esto. Pero en ese momento decía, no, ya, o sea, ya todo lo perdí. O sea, ¿de qué me sirve esforzarme para cambiar si todo lo que estoy haciendo, todo es una cochinada, una marranada? O sea, yo sentía que ya no había nada por qué luchar, ¿se explico? Que Cuando mi te vida ya la había levantabas, ¿qué arruinado, pensabas, Adrián? O sea, cuando te levantabas, ¿qué era tu primer pensamiento? ¿Que no valías? que para qué me levantaba, que porque no podría haber un día yo no despertar ya. O sea, todos los días, por mucho tiempo, yo dije, ¿por qué fregón por qué tengo que despertar? ¿Por qué? Y luego veía noticias de que a alguien mataban o pasaba algo. ¿Por qué no puedo ser esa persona? Yo decía a veces ser esa persona. ¿Por qué no puedo ser esa persona? Porque esa persona que tiene todo por su vida y quiere vivir, ya no está. Y yo que no quiero estar, estoy aquí. No, o sea, yo me enojaba, yo decía, ¿por qué fregados tengo que estar aquí? Yo no tengo, y yo me acuerdo que yo no soy creyente,
Y yo, no sé si sea castigo o qué este pedo, decía yo, por no creer en eso, que me tiene aquí aferrado o no me tiene, o sea, o no sé qué, yo no entendía porque era a veces, me acuerdo que una vez, ya cuando creé mi Facebook, una primita mía, una prima segunda, tercera, bueno, es hija de una prima hermana de mi mamá, tuvo un accidente de motocicleta, tiene 21 años, estaba estudiando enfermería aquí en Juárez. Y yo me acuerdo que yo la conocí hace años y nos llevamos muy bien y yo, le gustaba mucho acampar, y yo soy mucho de acampar. Sí. Y, y platicábamos mucho en Facebook, de repente, ay, qué padre que te gusta casar, ay, que te gusta acampar. Sí, sí, sí. Y me acuerdo cuando se accidentó, el novio tiene una moto, iba en la biomada y se accidentó y la niña está en comas, ya, pues, quedó en coma. Y yo me acuerdo que pensaba, ¿por qué esa niña, 21 años, por qué fregados? Ella tenía todo por su vida, está luchando, o sea, está así y yo estoy aquí. O Ujú. sea, llegó el punto de que yo sentía que no tenía que estar aquí, porque estaba enfocado completamente en lo negativo y que por eso seguía consumiendo. Decía, de una manera u otra voy a morir. Entonces, sigo consumiendo, voy a morir. Porque como siempre, me dio COVID y no me morí. Ahorita me da risa, ¿eh? No digo que, o sea, pero me da risa porque, Obviamente, con todo respeto y obviamente le estás hallando el lado positivo, obviamente. ajá, entonces, cuando me dice la doctora, tengo VIH, me da COVID, tengo adicciones. Me dijo Adrián, luego me dijo la doctora, mi doctora me dice, también te cuidaste todo el tiempo, Adrián, también te comías, también te cuidabas, también que tu cuerpo estaba completamente sano cuando empezaste a consumir, que tu cerebro ya se había desarrollado para empezar, porque la gente se desarrolló hasta los 25 años, tu cerebro estaba completamente desarrollado cuando tú llegaste al consumo. Tu cuerpo estaba completamente sano, aun cuando Ujú. tenías el VIH, eras indetectable. Tomabas tu medicamento, comías bien, hacías ejercicio, eras completamente sano, tus órganos estaban al 100%, que ahorita tu cuerpo, aun cuando está resintiendo, no está tan dañado. Sí. Entonces, cuando me hicieron mis estudios el año pasado para entrar a CJ, el doctor me sorprendió. Dijo, no puedo creer que no tengas problemas cardíacos. Me dice, no, porque al inyectarte, o sea, puedes crear hipertensión. Dijo, no tienes problemas de hipertensión, no tienes diabetes, no tienes colesterol, tus riñones están bien, tu hígado está bien. Dicen, y es cuando empecé a creer yo, de decir, por algo estoy aquí yo. O Claro. sea, no puedo estar tan bien después de todo lo que he Sí, hecho y aún claro. estoy aquí parado. O sea, es Así es. imposible decir que todo lo que, me acuerdo que me dijo Armando, tú no debes estar vivo, Adrián. O sea, tú, con todo lo que me has dicho que has hecho, no debes estar vivo. Pero estás parado, güey. Me dice, vete tú ahorita como estás. Hay gente que de tu edad que se ve más jodida que tú, güey, y nunca ha consumido nada. Dice, ¿cómo es posible que? Y yo cuando empecé a decir, bueno, sí, por algo estoy aquí. Hay algo que tengo que hacer yo y por eso estoy aquí. Es cuando empecé a cambiar la narrativa, es decir, ¿quién no sí le ha cagado mucho? ¿Y quién no lo ha hecho? Pero obviamente Todos. mi manera de cagarla ha sido más grave. Pero si todo el desmadre que he hecho, de algo me va a servir. Si ya sea para poner mi historia de una manera u otra, para que vean que a pesar de lo que pasó, se puede seguir adelante. Y aún así, aun cuando yo tuve una vida de éxito antes del consumo y luego no, eh, para entender que la adicción o la enfermedad no nomás es a la gente con no estudios o socioeconómicos bajos, le puede dar a cualquiera. ¿Se explicó? Entonces, hago mucho hincapié en eso porque yo mismo creí, yo decía, yo no soy adicto, porque el adicto mío era el que anda en la calle buscando, anda repartiendo, anda pidiendo, Ujú. anda buscando cuando el adicto puede ser la persona enseguida de ti, ni cuenta te das, ¿se explico? Entonces, por eso dije, es que sí es cierto, o sea, por algo estoy aquí, no sé qué, pero por algo estoy aquí, porque si sigo vivo, es por algo, ¿se explico? Entonces empiezo a cambiar esa narrativa, es decir, si se trata de que yo voy a dar mi mensaje, y pues te dije, no, no tengo nada de que no quiero prohibirte lo que se hable de mí, porque lo hice, ¿se explicó? Pero prefiero demostrar que a pesar de mis errores se puede hacer, la gente podemos cambiar, sí podemos cambiar si queremos. Todos Porque tenemos una la gente lo cambia, oportunidad. sí cambiamos. ¿Mande? Todos tenemos una oportunidad. Ajá. Entonces,
Y por eso es que estoy aquí ahorita, o sea, realmente sí quiero realmente que la gente, no que yo sea el ejemplo a seguir ni nada, porque no soy el ejemplo a seguir, simplemente como referencia, se explico de que se puede, de que, y que no se puede solo, porque no puedas, esto no lo voy a lograrlo solo, a pesar de que tengo la voluntad y las ganas, si no hubiera tenido un amigo, otro amigo, siempre digo, o sea, esas personas que a lo mejor no es mi familia de sangre, es familia que me he creado, siempre digo, o sea, han estado aquí conmigo y no puedo hacerlo sin ellos o sin ellas. Sin ellos no hubiera logrado esto, siempre digo. Claro. Hasta la misma gente que me apoya en TikTok, que me mandaba cosas a la clínica, que, o sea, que me mandaban sus mensajes, que una amiga mía me los imprimieron por WhatsApp, me mandaron, a un amigo de los seguidores, es algo que también tengo muy agradecidos en TikTok porque se ha creado una comunidad muy, 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 muy empática. Sí, hay de repente sale el ridículo, que de Sí, repente son, pero sí, eso es todo, ¿no? Pero todo, la o sea. mayoría son positivos, ¿verdad? O sea, Oye, Adrián, y eso es maravilloso, o sea, justo lo que acabas de comentar es, claro, todos, mientras estemos en este mundo, Adrián, mientras estamos respirando, tenemos la oportunidad. O sea, si estamos aquí, hay una oportunidad. Cuando ya no ajá, estemos, ya, pues, ¿cómo vamos a tener la oportunidad? No, o ajá, sea, no se puede. Entonces, y es muy valiente. Yo te lo agradezco y siempre te lo he agradecido desde que me contestaste por TikTok y luego ya después empezamos a hablar por WhatsApp, porque como tú dices, y ese es el objetivo de que yo quiero que cuentes tu historia, no es para decirle a la gente, Adrián es un ejemplo a seguir, ajá, puede ser, porque al final del día estás batallando con tus monstruos, ya estás trabajando con tus monstruos, tuviste una vida muy pesada, y aparte tuviste y tienes un problema de vicios y consumos que obviamente te llevaron a otros caminos, pero al final del día estás entendiendo que debes de solucionar los dos temas, el ajá, consumo y tu situación y tu salud mental y ajá, personal, porque están conectados y mucha gente también nos confundimos, Adrián, de que, no, solamente tengo que dejar de comprar ropa, solamente tengo que dejar de tomar, o ajá, solamente ya no voy a ser infiel, o ajá, simplemente, no, o sea, hay un tema interno, ajá, una carencia, sí, algo interno que tenemos que sanar para poder sanar lo que exacto, estamos consumiendo. O sea, ajá. en tu caso, pues es cristal. ¿Cuánto tiempo duraste consumiendo, Adrián? ¿Cuánto tiempo lleva o cuánto fue tu periodo? Fueron en total, bueno, hasta son 8 años totales, 5 años, ahora sí como que dice, de perderme. Los primeros 3 años fueron de que viajaba y mejor venía para Juárez. Pero así yo digo, 8 años en total cuando empecé a consumir. Tenía 34 años cuando empecé a consumir. ¿Cuántas veces has ingresado a una clínica para Nada rehabilitar? más una vez. Es esta vez que subiste en TikTok, Ajá, donde nada más una vez. hiciste, Ajá. ok. Fue la ¿Tu única vez que amigo sí he es el que te internado. ayudó a ingresar a la clínica? ¿Cómo llegaste a esa Ajá. clínica? Yo anduve investigando. Yo me puse a investigar, y me acuerdo que andaba investigando. Como no soy creyente, no quería meterme a algo que fuera espiritual, porque yo me voy a estar peleando con todos ahí. Entonces, prefiero algo que sea algo neutro por lo pronto. Ya Neutro, después a lo mejor claro. voy a empezar a tener esa conexión otra vez con, la espiritualidad, ¿sí me explico? Dije, pero ahorita no es el momento, eso va a ser después. Ahorita tengo que buscar qué es lo que tengo. Entonces empecé a buscar y no encontraba, o eran muy caras o no estaban en Juárez. Y cuando llegué ahí, dije, perfecto, ya me dijeron que sí, bla, bla. ¿Es Entonces, gratuita o cómo llegaste ahí? O sea, ¿cómo si pudiste entrar a esa clínica? o sea, yo entré becado, me hicieron un estudio socioeconómico y entré becado, pero sí cuesta. En mi caso fui becado, no tuve que pagar nada, este, y está puerta abierta, o sea, me puedo ¿Cómo ir fue cuando yo tu quiera inicio, Adrián? ¿Cómo fue tu inicio? allí. La clínica. En cuanto entré, me acuerdo que el primer día me quería ir ya, entré, ya me quería ir, pero como he estado todo el tiempo solo por mucho tiempo, y era una clínica donde hay otras personas viviendo. Tuve la fortuna de que son recámaras compartidas, ¿no? La recámara grande eran siete camas para hombres y la otra de tres. Yo fui el octavo hombre, entonces me tocó en la recámara solo y nunca se llenó, o sea, siempre se iban nosotros, entonces yo me quedé los 3 meses solo, entonces creo que también eso me ayudó muchísimo porque
Es que los hombres son muy sucios, los hombres transexuales son muy, no te creas, decir que son, se apestan, o sea, los pies echan pedos y yo, pues, soy medio mamón en ese aspecto. Yo estaba solo y dormí mi cuarto muy padre con mis, así, pero, y me llevo bien con todo el mundo. O sea, al principio como que estaba medio renuente y como soy un poco tímido, tenía miedo de que, no, pero fue cuestión, a la semana yo ya estaba adaptándome. Además de que no me había dado cuenta yo, cuando a mí me diagnostican con TDAH fue en Estados Unidos, en la high school, y me enseñaron, Para que la gente sepa qué es TDAH, Adrián. es trastorno de déficit de atención y hiperactividad. O sea, por eso me muevo mucho. Y tenemos nos distraemos muy fácilmente de las cosas. Entonces, a veces no volteo a verte, no porque tengo No, que estar viendo otra cosa para poder estar concentrado. está bien. Entonces, cuando me hicieron allá, me enseñan a aprender a cómo ser una persona estructurada, porque es la única manera de yo tener poner atención. Entonces, yo me he dado cuenta que ya lo hacía, como lo hacía de manera inconsciente, tener una agenda, autociónico, me doy cuenta cuando llego a CJ y digo, ok, cuando dejé de hacer todo esto, porque ahí te dan, entramos a las 6 de la mañana, de 6 a 6 a 8 limpiamos las instalaciones, 8 y media desayunamos, de 8 y media a 9 es aseo personal, y lo de 9 empiezan los talleres. Entonces, toda la estructura, yo me adapté inmediatamente. Entonces dije, ¿por qué me adapto también? Entonces ya empezó a tener terapia, tenemos terapia grupales y terapia individuales. Me doy cuenta de que ¿por qué me es más? Porque mucha gente no se adaptaba. Es muy temprano, las horas no me gustan, y yo no me quejaba, ¿por qué no me quejo? Y cuando empecé a terapia me di cuenta de que toda mi vida había sido, desde que me fui a Estados Unidos, así fue mi vida, por agenda. Y Entonces yo, ordenada, con tiempos. era muy de que, yo era de las personas de que yo planeaba mis salidas. Hecho No para hacer planeaba toda este la semana. podcast, me buscaste 2 horas antes y me Ajá, sí. dijiste, Mauricio, para confirmar que a las 7 en punto, y me dijiste, yo soy puntual, Mauricio. O sea, Sí, sí, ajá, y entraste a las entonces, 6:59 a la ajá. grabación. Sí, entonces, o sea que cuando me voy dando cuenta de cómo, entonces dije, por eso, y cuando me doy cuenta de que cuando dejé de hacer todo eso, es cuando me perdí, porque soy como una gallina sin cabeza cuando no tengo una estructura, porque como tengo el TDAH, mi cerebro va a 1000 por hora y no sabe qué es, a mi cerebro tengo que darle siempre un objetivo. Por eso Sí, cuando hacemos mis proyectos, está enfocado, pero al momento que llegaba a Juárez, no tenía nada que hacer, pues ¿qué hago? Pues entonces es como que dice, el ocio, ¿verdad? Que el mío no estructurado es un problema. Entonces ahora que estoy trabajando es, ok, me levanto a las 6 de la mañana, de 6 a 7 hago esto, hago el desayuno para mi noche, de 7 a 8 me voy al trabajo, de 8 a entonces trabajo, llevo a las 3 del trabajo, entonces cuando tengo una agenda de lo que hago en mi día, yo tengo un objetivo, entonces el objetivo es por hora, o lo que sea, me mantiene a mí en control. sí. Cuando dejo de hacer eso, es cuando empiezo a tener un problema. Entonces, por eso me adapté muy rápido. Cuando tuve la recaída saliendo de CJ, porque tuve la recaída saliendo de CJ, fue porque dejé de hacer las cosas que estaba haciendo en CJ. Porque no, Estabas ocupado. ajá, y lo que empecé a hacer es tratar de empezar a cumplir otras expectativas de alguien más. Empecé a tratar de cumplir las expectativas que tenían mis amigos de mí y no las mías. Perdí mi objetivo y empezamos. Entonces, al momento de que no cumplía con ninguna, me sentía como, pues, Sí, que estaba otra vez cayendo mal y dejé de hacer lo mío para mí y empecé a hacer lo que está haciendo para los demás. Cuando me doy cuenta, hace un mes, un poquito más atrás, de que estaba volviendo a tener los mismos hábitos o las mismas conductas que tenía antes de entrar a CJ, me iban a llevar otros a lo mismo y empecé a poner otra vez límites. No puedo hacer lo que tú me pides porque yo tengo que hacer lo que yo quiera y como lo sí. quiera hacer. Si me equivoco yo, pero tengo que tomar mis decisiones porque me decían, tú déjate nada más y quedarte por nosotros. Porque mis amigos decían, te vamos a pagar la renta. Digo, es que yo quiero pagar mis rentas. Claro. Es que no te preocupes por eso. Tú no vas a hacer lo que te decimos nosotros que te hagamos. Digo, son intenciones muy buenas, digo, pero para un adicto es muy fácil Sí, justificarse. Y claro. cuando cae, pues tú me dijiste, ¿se Ujú. explico? Entonces, yo no quería el trabajo que conseguí, no lo quería. Es que es el número que tienes, no quiero ese trabajo, no me da suficiente, no te preocupes por la renta. No, es que tengo que yo pagar la renta. Me aferré tanto que mis amigos otra vez nos rompimos la relación por un tiempo y estamos otra vez de vuelta con mis amigos, excepto mi ex, porque conseguí el trabajo que estoy trabajando ahorita
y el día 28 fue la primera vez que pagué la renta yo por mi propia cuenta. O sea, ya pagué mi renta yo solo, sin tener que estar, oye, me pasaste para la renta, o sea, no me completo, o ahí te he puesto el dinero para la renta. Y eso me hizo sentir muchísimo, me hizo sentir independiente, autoeficiente, Ujú. porque ahora yo no tengo que ir, oye, préstame, voy a tu casa para lavar. No, ahora voy a una lavandería y yo pago la lavandería, ¿se explico? Entonces ya tengo, aunque a lo mejor no me estoy dando los lujos, pero lo Claro. que tengo es porque yo me lo estoy ganando y eso a mí me llena de orgullo y me mantiene mi objetivo. Entonces, estoy volviendo a valerme por mi propia cuenta y con un objetivo, cosa que había perdido. Porque una cosa es tener tú ganar dinero o trabajar, pero su objetivo, pues no te sabe a nada. O sea, porque Ujú. ¿para qué quiero esto? Ahora ya todos los días de mi vida me levanto diciendo, ahora otra vez te levantaste y voy por otro día más sin consumir. Esa es mi primera cosa que hago en la vida. Y me duermo, lo lograste, voy a dormir sin tener que sin haber consumido. Ujú. Me despierto así y me duermo así. Y para mí eso es lo máximo en la vida ahorita, porque al momento de que yo me mantengo sobrio, todo lo demás por su propia cuenta va a caer de una manera positiva. Si me Sí. enfoco en el trabajo nada más y me olvido de mi seguimiento, pues voy a llegar a un punto que voy a recaer porque se me olvidé. Entonces ahorita mi prioridad va a ser, mi proyecto de vida es mi enfermedad y mantenerme sobrio todos los días de mi vida. ¿Se explico? Porque si no, me voy a Lo volver a vas a poner lograr, lo vas a lograr. Es no, un gracias. trabajo, obviamente, Ajá, es un es un trabajo, es trabajo fuerte, pero constante. no es imposible. No es imposible. Mientras estés aquí, no es imposible. Ajá. Adrián, cómo llegan las redes sociales? Pues mira, ¿Cómo llega TikTok? ¿En qué momento llega TikTok? yo había entrado en TikTok de hace mucho tiempo. Lo tenía la cuenta de TikTok ahí, una cuenta que no tenía cuenta, al menos tenía aplicación. Y me gustaba mucho verlo porque yo al principio pensaba que era puro de baile, ¿no? Y cuando me di cuenta cuando empecé a ver, porque empecé a ver que TikTok y las redes sociales y que el algoritmo, dije, pues, ¿qué va a hacer el algoritmo? Empecé a investigar. Y cuando me doy cuenta que, a diferencia de Facebook y las demás aplicaciones, TikTok te muestra lo que te interesa a ti, ¿sí? O no las conexiones que tengas. Bueno, Facebook te pone pues tienes que conocer a tu amigo, pero no tienes nada en común, pero nada más que el amigo, ¿sí digo? Entonces a veces te llegan los comentarios homofóbicos de tus tíos, ¿verdad? Y acá no, entonces dije, mira, entonces yo soy una persona que me gusta mucho, me gusta mucho la política, me gusta mucho, estoy fascinado con la dinámica política de los gringos, no como, o sea, me gusta cómo toda esa política, y me gusta mucho ver esto, entonces me estoy metido en las cuestiones de discriminación, racial, homofobia, y me doy cuenta que aprendo muchas cosas ahí. Dije, entonces no más es pro baile. Entonces un día, que estaba, cuando este 14 de julio, que me levanté y te digo que no me reconocí y me grabé, dije, y si lo subo a TikTok, digo, estoy viendo que a lo mejor me topo con gente con ese problema, ¿se explico? Porque para ese momento yo no había buscado gente con adicciones. Entonces lo que hago es que lo subo, me acuerdo que los dije, pues lo voy a subir, sigue su madre. Lo subo y me voy a trabajar. Era un jueves, era un jueves y me acuerdo que, jueves o miércoles, no sé, jueves o miércoles, y me acuerdo que cuando ya me lo subí y le dije, no lo quiero ver. Me acuerdo que me llegaron notificaciones acá, dije, la madre, güey, me van a decir, me van a amenazar de muerte, me van a matar, porque pues no quería borrarlo, y ya la cagué, sino que de repente, ya en hora de comida del trabajo, me meto y de tener 30 seguidores, ya tenía 15,000. ¿Sí? Dije, la madre, dije, ya, yo madre. Y no quería ver los comentarios, no vi los comentarios hasta el tercer día, y todos eran positivos. Dije, ok, esto puede ser. Entonces empiezo yo, mi cerebro empieza a decir, ¿sabes qué, Adrián? Esto te puede servir para ti. Empieza a documentar tu proceso. A lo mejor puede te servir como tipo terapéutico y Pues es que aparte tuviste una para documentar. aceptación, tienes Ajá, ¿mande? aceptación, Ajá. tienes Entonces aceptación. empiezo a verlo como una parte, como primero para documentar mi proceso, ¿sí? Cuando empiezo a dar cuenta, me doy cuenta más del resultado, me doy cuenta de Acto. la, del resultado, bueno, pues sí, del recibimiento de la gente, pues. Y luego me dice un amigo, pues ya puede ser, un compañero, ya puede ser lives. ¿Cómo la decía? Puede ser en vivos tú. Y cuando hago el primer en vivo, y que dije, no mames, me dio miedo, pero lo hice. Y también tuve buena recibimiento de la gente. Dije, mira,
e interés. Entonces dije, bueno, a lo mejor me puede servir. Y digo, al principio fue muy bueno, ¿va? Es un arma de dos filos. Sí. Es un arma de dos filos. Este, que de repente sí me afectaba mucho los comentarios negativos y me enfocaba mucho en esos y todavía sigo enfocándome de repente, pero ahora ya ya les contesto de manera sarcástica o irónica. Ya no es tanto como antes que me enclochaba y empezaba a decirles cosas y tuve crisis emocionales enfrente de todo el mundo y gritaba y les gritaba a las madres. Y de repente todavía me pasa eso, pero ya es Porque eres menos humano, frecuente. porque Ajá. eres Ya humano. menos frecuente, ya menos frecuente. Es como que de repente, güey, este, y así como llegó, y empezó a darle en mi mente estructurar un proyecto que quiero. ¿Va? Quiero realmente aprovechar esto. Mi idea es también así, entrevistar gente que esté dedicada, que esté experta en el tema, psicoterapeutas, psiquiatras, gente que se encargue, que ha vivido esta vida como la mía, um, para que la gente empiece a ver, darle visibilidad a esto de una manera positiva y no nomás todo el tiempo de que no, di no a las drogas, sí, güey, pero nomás no decirle no a las drogas, hay más que eso, ¿se explico? Entonces, y ese es parte de mi objetivo es ese. Mi meta es mantenerme sobrio, pero tengo varios objetivos que vienen siendo eso, de tener una plataforma y utilizarla para educar a la gente y dar visibilidad de que no nomás es blanco y negro la enfermedad, que hay muchas cosas en medio y que la gente podemos cambiar. Así es. ¿Cómo, cómo vas en tu proceso de salud mental? ¿Estás en terapias? ¿Cómo dentro de tu rehabilitación es donde empezaste en terapias? ¿Cómo vas ahí? Ahorita voy a terapia cada semana. Cada semana hay una terapia grupal donde yo estuve internado. Se llama Nueva Red y es una combinación de gente que egresamos, que terminamos nuestro proceso, y gente que está dentro, pero que tiene más de 45 días. Cuando cumples 45 días, ahí adentro te dan la oportunidad de entrar a Nueva Red, donde estás expuesto con gente que ya salió y te platica cómo le va, para que yo Experiencia. sea, y haya esa conexión, haya esa interacción. Y aparte tengo terapia individual también. Ahorita estoy yendo cada semana y poco a poco va a ir siendo a 2 semanas dentro de lo que el tratamiento cubre, son 2 meses más. Ya después tendría que yo irme a terapia privada. Y espero para ese momento ya poder tener el poder adquisitivo para hacerlo, para poder ir a terapia privada con el terapeuta. ¿Cómo te sientes cuando hablas sobre tus temas que has vivido? O sea, ¿estás en un proceso de perdonarte? ¿Estás en un proceso de analizarte? ¿En qué proceso estás? Ahorita estoy en el proceso de perdonarme. Ya perdoné, creo que ya no siento ese coraje por mi papá ni por la gente que me afectó, pero aún siento culpa. ¿Se Ok. explico? Entonces, sí, ahí tengo culpa y, perdón. Ah, eh, Aun cuando he pedido perdón, quiero que, más que nada, a mi mejor amigo, o sea, a él es al que un día quisiera tener la oportunidad de pedirle perdón. um, y obviamente no tiene por qué perdonarme tampoco. ¿Se explico? Es completamente, estoy ya en el momento en que digo, aun cuando le pida perdón, debo entender que no tiene por qué perdonarme y no pasa nada. ¿Se explico? Yo nomás pedir perdón y si él me perdona, bien, y si no, también. O sea, no que no me importe, sino que debo ¿Quieres respetar el hecho de que no me quiera perdonar. expresárselo? Ajá. ¿Quieres expresárselo? Ajá, y respetar su decisión, cualquiera que sea, porque está en él y es algo que si él se siente con ganas de perdonarme bien, sino también, y yo voy a estar bien con eso. No hay mejor manera, Adrián, de terminar con lo que acabas de exponer, con el trabajo, porque obviamente este no es el final, No. es un trabajo continuo, te falta mucho por continuar. Nosotros, como hablamos antes de empezar esta grabación, nos conocemos desde hace mucho Ajá, tiempo, y por las redes sociales te encontré en sí, TikTok. Y eso es los beneficios de las redes sociales, que ajá, es conectar con gente que estamos trabajando
¿En qué? En exponer casos, en exponer nuestras vidas, en exponer, ayudar a la gente de que hay oportunidad con el ejemplo de nosotros. No somos perfectos, pero al No. final del día, podemos ayudar a alguien que esté pasando por lo mismo. Puede haber que si ahorita hay un chavito que esté sufriendo, que esté encerrado en su casa, pero que tiene un celular y puede ver y saber que eso que le está pasando, niño, niña, o sea, lo que sea, que eso que está pasando, hay una solución o hay un camino que hacer o hay que buscar ayuda y hay que hablarlo, o sea, cualquier cosa que podamos ayudar y sobre todo tú, que es lo que estás haciendo con las redes, con eso es el propósito de tu vida, que también tú trabajaste mucho en encontrar tu objetivo, porque tú trabajaste para satisfacer a otros y ahorita estás buscando tu felicidad y Así es. eso cuesta mucho trabajo y estás aquí para lograrlo. Te felicito, te deseo mucho Gracias. éxito, te abrazo, amigo, te agarro desde Gracias. allá. Cualquier cosa, puedes comentar tus redes para que te sigan y que aparezcan aquí en la pantalla. ¿Dónde te pueden Sí, encontrar, Adrián? es Agrián Ramos, así, con G. En vez de Adrián, es Agrián Ramos. Así estoy en Instagram y aquí en TikTok y en YouTube. Okay, perfecto. Y como saben, gente, estamos en Spotify y en YouTube. Aquí van a aparecer los nombres y en Instagram me pueden encontrar como Morty777, en Facebook, TikTok y en Twitter me pueden encontrar como MortisMX. Adrián, un placer, un gusto. Gracias por abrirnos tu corazón, tu mente y tu experiencia. Te deseamos mucho éxito y estamos en contacto. Bueno, cuídate mucho. Bye. Abrazos.